labora en la institución educativa departamental de Manta y hoy nos encontramos acá en la sede rural del Salitre de la ya mencionada. Profe, cuéntenos algunos detalles de su labor. Bueno, buenos días, gracias por tu invitación. Bueno, contarte al respecto que pues trabajo acá en esta sede, como ya lo mencionas, tengo a cargo 18 estudiantes, los cuales pues esta es una institución multigrado, la cual pues está bajo mi cargo. Yo dirijo pues todas las áreas del conocimiento. Interesante. Profe, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, la educación tradicional versus la educación contemporánea. Y pues para ello le tenemos propuestas unas preguntas. Entonces, iniciemos con la primera. ¿Qué diferencia hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Bueno, al empezar a hacer este contraste, primeramente hay que ver que la educación es un proceso que pues, nos ayuda a avanzar a nosotros tanto como personas como sociedad. Bueno, en la parte tradicional arrancamos comentando que pues sin duda alguna pues es importante resaltar que el papel del maestro con el estudiante pues era una relación algo no lineal, ya que por ejemplo el docente era aquel que tenía el conocimiento, era el agente activo, el conocedor, y mientras tanto pues el estudiante era solo aquel que se dedicaba a recibir conocimiento. Hoy en día, haciendo el contraste, pues tenemos que ya pues el maestro se considera como una persona orientadora que dirige únicamente, ¿no? Porque ya contamos con estudiantes con habilidades, capacidades, con intereses, los cuales se autorregulan, llevan su propio aprendizaje. Esos dos paradigmas, esas dos relaciones, pues sin duda pues nos abarca siempre una gran brecha, una gran distancia, ya que pues por ejemplo hoy en día ya los estudiantes tienen la capacidad de expresarse, de aprender a aprender, ¿sí? Entonces, es más, nosotros como docentes también podemos aprender de ellos, porque ellos, por la sola época, la misma transformación, el avance, pues también están inmersos en un mundo tecnológico, de nuevas herramientas y demás. También algo de resaltar en la tradicional, a nivel de contenidos, era que era memorístico. Resalta la palabra memorística, ya que los conocimientos eran pues, adquiridos de esa manera para ser aplicados a sí mismos sin llegar a una comprensión. Hoy en día, ¿qué se busca? Que el estudiante comprenda ese conocimiento, lo aplique, lo lleve al contexto, que le ayude a resolver aquellas problemáticas y aquellos conflictos que de alguna u otra manera están inmersos en su sociedad, y qué mejor que él los pueda como aprender y desenvolverse en sociedad. También tenemos que la educación tradicional se caracterizaba por aquella transmisión de conocimientos puramente teóricos. Salta a la vista una palabra clave, y es ese contraste. Hoy en día es a la práctica, es aprender haciendo, mientras que en lo tradicional era solamente teoría, acumulación de conocimientos de manera memorística, donde no se tenía en cuenta como pues esa parte. Okay. Entonces vámonos con la segunda. ¿Qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Bueno, considero que en la educación del presente siglo tenemos pues un docente, un estudiante, tenemos los contenidos, ¿sí? Y tenemos aquellos otros agentes que de alguna u otra manera pues, influyen en el proceso educativo. Tenemos ese docente, contamos con ese docente capacitado, habilitado, que es el quien dirige, organiza, lleva a cabo en conjunto con el estudiante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Contamos con ese recurso humano tan valioso como es el estudiante, un ser capacitado para expresarse, para hacer uso de sus conocimientos, todo aquello que él tiene de sus experiencias y demás. Ya pues es el docente quien debe encauzar todo este acúmulo de conocimientos para llegar a un aprendizaje significativo. Sin duda pues los contenidos también juegan un papel muy importante, ya que pues ha de ser pues el maestro quien también organiza y da esa selección y reorienta al estudiante para llegar a un autoaprendizaje. Algo importante que yo resalto pues es el aprendizaje significativo, siempre aprender para desenvolverse, para usar el contexto.
acumular. Entonces, por último, ya en el presente siglo, ¿cómo se deben desarrollar estas tres actividades? Tenemos la activación de saberes, ¿cómo se deben desarrollar? Bueno, tenemos que la activación de saberes juega un papel muy importante el conocimiento previo y el conocimiento nuevo, ¿sí? Cómo el docente toma a ese estudiante que llega pues, al aula de clase con cantidad de conocimientos, muchas experiencias, el cúmulo de intereses, necesidades, particularidades. Es el docente quien toma todo eso en causa hacia la generación de un aprendizaje significativo. Es notorio resaltar que contamos con ese valioso recurso, que los estudiantes, cada mundo, cada ritmo de aprendizaje es diverso. Es decir, que aquí en el aula, que tengamos 18 estudiantes, 15, son 15 mundos diferentes, donde pues todos aportamos, todos aprendemos y de pronto somos nosotros como docentes los que debemos proporcionar los espacios, brindar aquellas actividades, innovar, transformar, meter al estudiante realmente en el hacer, para que él aprenda haciendo, ¿sí? Para que él no solamente adquiera esos conocimientos por el momento, sino que los lleve para la vida. Esa activación de saberes que ellos traen es ese chip que nosotros de alguna u otra manera debemos explotar, transformar. ¿Cómo? En la época, por ejemplo, de ahora, donde pues, estamos en una era digital, donde los chicos quizás pues ya van un paso más adelante que nosotros como docentes, que también podemos aprender de ellos. Entonces es importante realmente tener en cuenta ese conocimiento que ellos traen y saber apropiarlo y ubicarnos en el contexto para poder brindarles las herramientas que ellos necesitan para que exploten y también nos enriquezcan con ese conocimiento. Okay. ¿Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, en el proceso, arrancamos diciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje es aquel que tiene que ver pues, realmente en sí con esos dos actores tan fundamentales que hemos revisado y que los hemos mencionado en todo momento: docente, estudiante. Es ese enseñar y ese aprender, ¿sí? El docente como aquella persona que encargada de mirar qué enseñar, qué será lo adecuado y cómo llevarlo, cómo encauzarlo. Y ese estudiante que está allí en espera de qué me van a ofrecer, qué innovación hay, qué transformación, qué voy a aprender para la vida, qué puedo aprender de mis pares académicos, de mis demás compañeros, de la profesora. Lo mismo uno como docente de poder aprender de ellos. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje sin duda ha de estarse enmarcado en una transformación, en un cambio, en un desmontarlo de que el docente es el que enseña y brinda y da y llena al estudiante, sino enmarcarnos en la idea de que es mutuo, de que yo aprendo de usted como estudiante y usted aprende del docente. ¿Bajo qué? Bajo ambientes armónicos, bajo ambientes de tranquilidad, creatividad, libertad, donde todos pueden apuntar, donde todos pueden decir, opinar sin miedo a equivocarse. Es esa parte. Y por último, en la evaluación. Bueno, la evaluación debe ser un proceso que permea todo el proceso educativo, ¿sí? Constante, continua, no es orientada a evaluar conocimientos, no, orientada a mirar esa comprensión del estudiante de ese conocimiento para poder aplicarlo en determinado contexto, a esa manera como él interactúa con el conocimiento, visto desde el punto de enriquecer, de fortalecer, de retroalimentar y constantemente, no solo un proceso aislado al final de algo que se realice allá, aislado de todo, no, es formativo, concreto, conciso, donde pues el estudiante tiene, el docente tiene la posibilidad de ver ese quehacer del mismo estudiante en contexto, es decir, cómo interactúa con el conocimiento, pero visto como esa aplicación, como ese formar, ese poder retroalimentar en su momento adecuado. Bueno, profe, ya para terminar, muchísimas gracias por estos valiosos aportes que sin duda alguna, pues en sí nos aclaran también muchas dudas al respecto y que son enriquecedores para esta labor tan importante que es la docencia. Muchísimas gracias a ti, mi amor.